la empresa que nosotros estamos trabajando. Y como ejemplo podemos decir, a lo mejor al cliente le gusta o necesita que esté en un determinado lenguaje de desarrollo. Ustedes piensen las alternativas. Si el lenguaje que le están diciendo no es uno que nosotros lo manejamos bien, obviamente vamos a tener que antes hacer una capacitación y tomar alguna medida para poder empezar a usar ese lenguaje. Entonces, no es lo mismo trabajar en el lenguaje que yo lo hago habitualmente a tener que ver uno nuevo para hacer este proyecto. Entonces ahí ya tengo una restricción que tengo que tener en cuenta. La otra puede ser la de recursos, como decíamos. Por ahí, si dependemos, estamos en una empresa y bueno, sabemos que tenemos 5 programadores y no tenemos más. Entonces, esa es una de las restricciones que me va a influir a mí en cómo tengo que distribuir este tiempo. Lo mismo con el personal que nosotros vamos a disponer para poder trabajar. Entonces, es uno de los primeros detalles que tengo que ver, pensar y en función de eso ya tener en cuenta para cuando haga justamente la determinación del tiempo. Cuando hablamos de supuestos, que es otra restricción, son cosas que uno puede por ahí sin mal suponer que ya es como verdadero durante la planificación, pero al momento de ir a hacer lo que necesitamos hacer, nos damos cuenta de que no es tan así. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas también presente y asegurarnos bien de todo antes de esta planificación. Estos supuestos tienen un riesgo alto porque obviamente como fíjese en el ejemplo que dice acá, yo cuando voy con el cliente me dice, bueno, yo tengo una computadora que es la que pueden usar, está en mi casa. Entonces yo al pelo tengo la computadora, puedo ir, sentarme ahí a trabajar. Ahora, ¿qué pasa si ese cliente tiene un hijo de 10 años y se sienta a jugar en esa computadora y yo tengo que estar mirando, esperando que él termine? Entonces, bueno, haber supuesto que esa máquina estaba a mi disposición, por ahí está mal. Esto es obviamente un ejemplo extremo, ¿no? Pero esas cosas que son detalles también las tenemos que ver, porque todo esto, como les decía, está directamente relacionado con los riesgos que uno puede tener. Y ya cuando veamos la bolilla de riesgos lo vamos a ver mucho más claro. Después tenemos lo que son las dependencias obligatorias, que son, bueno, son inherentes a la naturaleza del trabajo, o sea, son aspectos técnicos que no hay forma de salvarlos, pero sí de predecir. Entonces, esto puede ser, supongamos que suelen haber necesidad de disponer un entregable que es un punto de partida para otra tarea. Es el ejemplo que venimos hablando hace rato. Si yo tengo que probar un determinado programa, y bueno, no hay forma que pueda empezar a probarlo si antes no se lo ha hecho al programa, no se lo codificó. Entonces, es una dependencia obligatoria que tengo que tener en cuenta, y fíjense que acá está muy claro de decir, bueno, la prueba de programa es algo que va después de la codificación en ese ordenamiento que estoy haciendo. Entonces, para poder probar, primero tengo que haber codificado. Y ahí ya le voy dando ese orden, cuál es primero, cuál es la que precede y cuál es la que corresponde seguir con eso. Hay dependencias que son discrecionales, que en realidad son definidas por el equipo que hace el proyecto. Esto por ahí está muy relacionado con los temas de calidad. O sea, acuérdense que cuando veíamos calidad hemos dicho, tenemos que tener un plan, tenemos que saber bien cómo vamos a proceder. Por ejemplo, si se detecta algún error,
cómo se comunica ese error en todos los desarrolladores y cómo vamos a proceder para subsanar el error y poder seguir el desarrollo. Todo eso está planteado en ese plan de calidad, o sea que eso tiene que ver con las mejores prácticas y que son cosas que sí o sí tenemos que tenerlas presentes para poder hacer bien el trabajo como lo habíamos planteado en mi sistema de calidad. O también, obviamente, cosas de nuevo como limitaciones en la asignación de personal, o sea, son todos factores que uno lo ve y lo plantea para tenerlos en cuenta cuando estoy asignando estas fechas y estos tiempos que nosotros vamos a ir haciendo. Después hay las que son externas, que también son bastante fáciles de detectar, porque dependen de afuera y uno normalmente con esto tiene contratos o tiene acuerdos, como por ejemplo, si tengo que esperar a que otro proyecto esté antes para poder empezar con este, porque depende de, qué sé yo, de información que tenga ese otro proyecto, con empresas que necesitan suministrarnos insumos a nosotros. Entonces, todo eso depende de afuera, no de nosotros, pero nosotros tenemos no presionar, sino tener bien claro los tiempos y los contratos que se hicieron para que siempre no perderlo de vista, para que no haya demora y estemos al tanto de lo que está pasando con las cosas externas. Lo más común, que está acá como ejemplo, es, supongamos, necesitamos un hardware especial. Entonces, bueno, vamos planificando todo, teniendo en cuenta el tiempo de entrega de ese hardware, que puede ser una computadora rara o con alguna cosa que necesitemos, para poder, cuando llegue inmediatamente, hacer lo que necesitamos probar ahí o tener para el desarrollo. Entonces, el tema es que cuando uno hace todo ese análisis, me hago las 3 preguntas esas que decíamos, analizo qué cosas puedo tener como interferencias, ya voy detectando y voy agregando en mi diccionario de tareas o de desglose de trabajo lo que son las que estoy necesitando que se hagan antes. Si yo analizaba esta tarea de diseños de base de datos, fíjense en que de ese análisis me surge que tengo que esperar la actividad 2.1, que no me acuerdo qué era, que tiene una dependencia obligatoria, y también tengo que esperar para hacer esto la 2.2, que viene de una dependencia externa. Entonces, con esto yo ya puedo tener claro y se puede armar una tabla para decir, bueno, ¿cuándo arranco esta tarea? Cuando tenga estas dos antes. Entonces ahí puedo empezar con esto. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? ¿Alguna duda? Sí, se entiende, profe. Bien, sigamos. Entonces, bueno, ya hemos hecho ese trabajito, identificar, acomodar, ordenar, ver dependencias. Entonces, acá empezamos ya a la planificación propiamente dicha, esa planificación temporal dentro de lo que va a ser mi cronograma de tareas. Y acá ya se puede ir pensando en el cálculo de ese camino crítico que, como les dije, es al que le vamos a tener que prestar especial atención durante todo el proyecto, porque una cosa que falle en alguna de las tareas que está dentro del camino crítico hace que todo el proyecto tenga una desviación. Entonces, hay que estar con todas las antenitas puestas, sobre todo ahí, en esas tareas. ¿Cómo se puede hacer la representación y la distribución temporal de esto? Bueno, hay un montón de formas. Ustedes prácticamente han visto todas en materias anteriores.
lo único que vamos a hacer ahora es usar estas cosas que ya han visto, ya deben saber diagrama de Gantt, los de precedencia, diagrama de flecha, y hay otros más, después lo nombramos un poco. Lo único raro que vamos a hacer nosotros es usar estas técnicas y herramientas que ya las conocemos, pero personalizada a lo que sería un proyecto, en este caso, con nuestras tareas y con nuestras dependencias. Entonces, de estos, los que más se usa son estos dos, el diagrama de Gantt y el diagrama de precedencia. Después está el diagrama de flecha, que también es bastante usado, pero es más en desarrollos formales, o sea, donde hay más cosas científicas y algún diseño formal, no en los normales que nosotros estamos acostumbrados a hacer en los sistemas comerciales. Entonces, esto lo voy a pasar rápido porque se supone que lo conocen, pero cualquier duda me dice. El diagrama de Gantt, ya saben, es uno de los más antiguos, quizás es uno de los más usados, es muy fácil de ver, cualquiera lo entiende, así que bueno, esto tiene un cuadro de doble entrada, donde en el eje vertical están las tareas y en el horizontal el tiempo. Son las variables que nosotros vamos a usar para estos Gantt dentro de la aplicación nuestra. Y una tarea se la representa con un rectángulo. Entonces, más o menos esto es lo que queda cuando usamos un Gantt, donde este eje me representa las tareas, son cada una de estas que están ahí con los rectangulitos, y desde acá tenemos los tiempos en el horizontal, donde esto va a estar graduado y me va a ir diciendo cuándo empieza esta, y así sucesivamente. Acá tenemos, en este ejemplito, ustedes pueden ver que la tarea que es especificar necesidades, o sea, la parte del requerimiento, obviamente empieza en el tiempo cero, y es la primera que tenemos que hacer, que normalmente va a ser así. Cuando terminamos esta tarea, recién podemos empezar lo que es el diseño de programa y lo que es el diseño de datos. Y cuando realizamos el diseño de datos, recién podemos hacer el esquema de todo lo que corresponde a la base de datos. Y cuando terminamos los diseños de los programas, recién podemos empezar a programar, obviamente. Y cuando terminamos de programar, recién podemos empezar a hacer pruebas. Entonces, ahí me da esa distribución temporal. Fíjense que si nosotros hemos ubicado esto así, sabiendo la duración de cada una de estas tareas, cuando miramos acá, nos damos cuenta que esto va a tener prácticamente 15 o casi 16 semanas de desarrollo, porque es la suma de todo lo que estamos haciendo. Y acá también se entiende un poquito lo que decía hace rato. Fíjense que si a esta tarea yo me demoro y me paso un poco, en realidad esta también se va a tener que correr y esta también se va a tener que correr, y ya todo el proyecto demora más de lo que tenía planificado en esta inicial. Entonces, ese es el concepto así básico de lo que es un camino crítico, que después lo vamos a poder marcar bien. También hay estos espacios, que ya les voy adelantando, estos se llaman holguras. ¿Por qué se llama holgura? Porque si nosotros a esta tarea nos demoramos un poco, y en realidad no pasa nada, porque nadie está esperando que yo termine esta tarea para poder empezar. Si me llego a demorar más de este tiempo, sí, acá ya voy a tener problemas. Lo mismo con esta. Esta se puede demorar un poquito, pero no más allá de este tiempo. Entonces, eso que Pero, nosotros... profe, una pregunta ahí. ¿La realización del esquema no está esperando que termine la tarea de diseño de base de datos? Claro, por eso te digo, fíjate que
Para empezar, perdón, lo que está esperando para que termine cuando hacemos los diseños de programas es justamente la codificación de los programas. O sea, esta es una tarea que tiene que terminar para que arranque esta. Sí. Ahora, mientras tanto, yo estoy haciendo otras cosas. Estoy haciendo esta, pero esta tarea, si se traslada hasta este tiempo, no tiene problema. Lo que sí, claro, quizás eso es lo que vos me preguntás. Para Claro, poder porque si se demora diseño de base de datos, también yo supongo que también se exacto, demoraría pero la vos realización podés, del esquema. exactamente, pero vos podés en la realización del esquema demorarlo también sin ningún problema hasta ese momento, porque Claro, tenés esta holgura, este cuadradito. O sea, ahí es donde vos ves cómo también se puede jugar un poco con los paralelismos. ¿Por qué? De todas maneras, este diagrama no es el mejor para verlo, pero ya que estamos charlando, yo puedo decir, bueno, si a esta tarea no tengo apuro, puedo asignar una persona para hacer otras hasta que ya los tiempos estén más o menos justos y me corro con esta, en vez de haber puesto, supongamos, por dar un ejemplo, 3 personas acá, pongo 2. Entonces, esa que me sobra de esta tarea la puedo poner en otras que estén por ahí o que necesiten. Eso, al haber reducido personas, esta obviamente se puede alargar hasta acá sin ningún problema. Y cuando ya termino eso, puedo seguir con esta otra. Lo importante es que no me pase de este punto que es donde yo necesito para poder seguir trabajando. Más o menos es el concepto. Ya cuando veamos el otro tipo de diagrama, lo van a ver muy claro y con números. Justamente por eso, bueno, ahí tenemos, ustedes van a poder usar, por ejemplo, el Microsoft Project, que le hace estas distribuciones de tareas muy buenas, como GAM, donde ahí pueden ver también y tener en cuenta los feriados, las horas que trabaja, los recursos asignados. O sea, todas esas restricciones que estábamos viendo las soporta muy bien en esa herramienta y muchas otras que me permiten hacer esto con alguna case que está destinada justamente a lo que es la planificación. Entonces, este diagrama de GAM, como inconveniente, es que no muestra explícitamente la relación entre las tareas. Por eso decía hace un momento, ese no es el mejor para mirar esto de las holguras, de lo que es los caminos críticos. Y cuando ya se hace medio grande y complicado, que normalmente lo que va a pasar con estos proyectos que nosotros estamos analizando, tampoco es muy útil. Entonces, a pesar de eso, la ventaja que tiene es que es fácil de entender por cualquiera. O sea, cuando hablamos todo el mundo, en realidad hablamos también de los clientes, uno les puede mostrar y ellos pueden entenderlo fácil. Y se puede usar y se usa, porque ahí sí es muy buena,